Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día. Hoy quiero hablar de la lucha con el pecado terminó. La lucha con el pecado terminó. Ah, el mensaje básicamente es en Romanos 7, donde del 13 al 25, donde Pablo escribe acerca de la lucha que hay con el pecado y la ley, de una persona que quiere guardar la ley, pero sí, pero por el pecado no puede, um, y entonces termina en frustración, en desesperación, porque la lucha es real con el pecado. Pero Pablo no termina ahí. Pablo no termina ahí, sino que en Romanos 8:1, que es la introducción del mensaje del día, dice: el caso está cerrado. Ahora ya se terminó la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús Él dio su cuerpo, Él derramó su sangre, y al hacer eso cumplió con la ley de Moisés, cumplió con la ley de Dios, uh, y, y dejó abandonada esa ley. Dios abandonó esa ley. Muchas personas en el mundo de los que son judíos mesiánicos, que básicamente creen en que Jesús es el Mesías, aceptan a Jesús como el Mesías, ellos van a, ellos pelean el punto donde ellos dicen: hay que guardar la ley. Hay que guardar la ley de Dios, la ley de Moisés. Y la ley de Dios yo estoy seguro que los ángeles, los seres creados que existen en el cielo con Dios, ellos guardan la ley. Yo estoy seguro que ellos guardan la ley de Dios. Como seres perfectos, no tienen problema en guardar la ley de Dios. Pero el día que ellos no guarden la ley de Dios, que ellos fallen, que ellos cometan un pecado, ellos ya no van a estar en un buen estatus con Dios. Ya no van a tener, ya no van a estar bien con Dios. Mientras tanto, mientras que estén guardando la ley de Dios, ellos están en una buena posición con Dios. Dios está con ellos. Pero el día que ellos quiebran la ley, entonces ellos terminan, y básicamente ya entran en juicio, y etcétera, etcétera. Adán y Eva cumplieron la ley por un tiempo. Igualmente, porque fueron creados de parte de Dios, hechos por Dios directamente, guardaron la ley por un tiempo, pero llegó un momento donde ellos fracasaron, fueron tentados y cayeron de la ley. Y no solo cayeron ellos, sino que toda la humanidad que siguió después de ellos. Ahora, en Cristo es imposible que Dios mismo caiga de la ley, que deje de cumplir la ley, porque Cristo la cumple. Cristo cumple la ley, y la cumple de una vez para siempre, y termina en el caso contra el pecado. Termina. Cuando Jesús es levantado, ese evento, cuando Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, eso es lo que le llaman el día de la es el día lo que le llaman que la arca de la misericordia, la tapa de la misericordia de Dios. Ese es una que se hacía cada año para cubrir los pecados del mundo, de Israel. Esa tapa, ahí se ponía, en el de la tapa del arca, donde estaban los querubines, ahí se ponía la sangre. Entonces ese acto de Jesús ser levantado significa eso, que Él pone el fin a los pecados. Él pone el fin a los pecados. Él, de una vez y para siempre,
termina con los pecados. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es alinearnos con Cristo, alinearnos con Jesús, con lo que Él logró a través de su cuerpo, porque Él dio su cuerpo para que por su cuerpo nosotros muriéramos. De lo contrario, nosotros tendríamos que no quedaríamos libres de la ley, estaríamos viviendo bajo la ley. Pero una vez que Jesús, que morimos en Cristo Jesús, morimos a la ley, morimos al pecado, y una persona muerta ya no puede, ya la ley ya no tiene poder sobre él, ya terminó. Pero cuando resucitamos para Cristo. Ahora es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que básicamente reemplaza el sistema de la ley. Dios habló de esto en Jeremías. Dijo, les voy a dar un pacto nuevo, donde dice, yo depositaré mis leyes en sus mentes, en sus corazones. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y se mueve. Pero cuando una persona que es mesiánica, que es judía mesiánica, y dice, ok, ahora recibimos a Cristo y ahora vamos a cumplir la ley, quiere decir que la ley no termina, que la ley sigue. Entonces nos ponen otra vez con la ley y con el pecado. Entonces ya no sigue la lucha con el pecado. Pero Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que resucitó al Cristo. Morimos en la carne con Cristo y resucitamos. Entonces ahora ya somos del Espíritu, que está vivo, un espíritu viviente. Este es un espíritu viviente. Jesús es un Dios viviente. Ahora, ¿a qué se refiere? Ese es el fin de la lucha contra el pecado. Ese es el fin. Ese es el fin de la lucha con el pecado. Pablo en Romanos 7 habla de esta lucha, donde dice que él ve un miembro, un intruso, que a él le llama pecado, que se introduce en él y básicamente lo influye a que Pablo peque, a que Pablo, entonces a este intruso le llama pecado. Y entonces dice que aunque Pablo quiere hacer con su espíritu, con su ser, quiere hacer lo de Dios, quiere cumplir la ley de Dios, sin embargo este intruso, este pecado lo lleva a hacer pecado, lo lleva a hacer el mal, entonces Pablo muestra una lucha, una intensa batalla entre lo espiritual, la ley de Dios, y él contra el pecado. Entonces el pecado lo domina y lo lleva a vivir una vida que él no quiere, pero es esclavo del pecado. Entonces en su lucha, ¿quién lo librará? ¿Quién lo salvará de ese pecado? Y entonces en Romanos 8:1, que ahorita el versículo que leemos, él dice, ok, ya se terminó, el caso está cerrado, la lucha contra el pecado terminó. ¿Por qué? Porque Jesús fue levantado y en su cuerpo morimos para la ley de Dios, y en su cuerpo morimos al pecado. Ya no estamos vivos al pecado. No podemos morir al pecado, morir a la ley, y a la misma vez tratar de guardar la ley de Dios, la ley de Moisés. No se puede ir a ese sistema. Inclusive ese sistema ahorita está quebrado, está abandonado. Es como una ruina de donde antes excavaban para buscar oro. Ahora ya esas ruinas están abandonadas. El pueblo judío no tiene templo, no tienen sacrificios, y si los lograran instalar o los lograran reiniciar, no fueran válidos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo ese sacrificio. Jesús fue ese sacrificio.
lo que necesitábamos, para, no solo para ellos, sino para el mundo completo. Jesús, el cuerpo de Jesús fue lo que dio poder para vencer al pecado, para terminar esa lucha con el pecado. Ahora el Espíritu Santo se levanta desde nosotros y nos guía, nos bendice y nos da el poder contra el pecado, contra el diablo. Porque eso es lo que causó la muerte de Jesús. La muerte de Jesús cumplió la ley de Moisés. Ahora, por su resurrección, vivimos por su Espíritu. Su Espíritu vive en nosotros, y ahora nosotros es un nuevo pacto. No es como el antiguo pacto. Y vamos a ver la lucha que Pablo mencionaba antes de concluir en Romanos 8:1, la victoria en Cristo Jesús. Pero él muestra, porque imagínate, tratar de vivir ahorita, así como viven los judíos, querer guardar la ley de Dios, la ley de Moisés, sin sacrificio de animales, sin derramamiento de sangre. Solo ahí significa que ya no es el mismo judaísmo bíblico de Moisés. Solo ahí se muestra que ya no está completo. En el tiempo de Pablo, todavía sacrificaban animales, todavía estaba el templo, pero después del año 70 el templo fue destruido y ya no practicaron más. Se esparció Israel. Pasaron casi 2000 años. 2000 años. Entonces quiere decir de que Jesús verdaderamente fue el reemplazo de eso importante de la ley, que es el sacrificio de animales, las ofrendas de la carne. Jesús fue el reemplazo completo para ese sistema. Entonces no podemos tratar de mantener un sistema que está a medias, un sistema abandonado, que Dios ya no tiene nada que ver con ese sistema. ¿Por qué? Porque el Hijo es mayor que el siervo. Jesús es el Hijo de Dios. Moisés es el siervo. Es mayor la gloria de Jesús. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, dice que se apareció Elías y Moisés. Y Pedro, como buen judío, como un judío que era, al mirar a Moisés y a Elías, se emocionó, porque está viendo la ley y los profetas. Y le dijo Jesús: hagamos un tabernáculo para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y quería hacer un tabernáculo para cada uno, y Dios le dijo: no, este es mi Hijo amado, a él oíd. No se puede volver a la ley. No es correcto. Cuando tú quieres volver a la ley, estás discriminando, estás diciendo que Jesús, que estás vivo a la ley. Quieres resucitar la ley, y cuando resucitas la ley vas a resucitar el pecado, vas a traer condenación a tu vida, porque a la ley no se puede cumplir para el ser humano. Podrá funcionar para ángeles, funcionó para Adán y Eva como seres perfectos, pero para nosotros no ha funcionado. Israel, inclusive, después de ver la gloria de Dios, de tener la presencia de Dios en su campamento, dice que ellos pensaban que estaban listos para cumplir la ley de Dios, y ni había bajado Moisés con la ley de Dios, y ya habían quebrado el primer mandamiento. Entonces, solo para que tengas una idea, no pasaron años Israel guardando la ley, no, apenas se las iban a dar y ya habían quebrado el primer mandamiento. Entonces ese sistema no funciona. Por un muy judío mesiánico que seas, que digas: ok, voy a recibir a Jesús, y voy a creer en Jesús, pero a la misma vez voy a guardar la ley de Moisés. No funciona. Deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viva en ti, y sea el Espíritu que te dé vida. Recibe vida a través del Espíritu Santo, no del espíritu de la letra, porque la letra mata. Entonces vamos a leer
la lucha interna de Pablo. Dice versículo 13. Luego del capítulo 7 de Romanos 7, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que es por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. Dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces significa que Pablo, la lucha era real. La lucha entre el pecado, entre Pablo queriendo hacer lo correcto, terminaba haciendo lo incorrecto. Entonces esa es la lucha que se tiene cuando se está bajo la ley. Esa es la lucha que se tiene cuando se mezcla la ley. Esa es la lucha. Pero la victoria es que no hay condenación, no hay culpabilidad para los que están en Cristo, no hay condenación. Jesús habla de eso y dice que el que cree en Él no verá condenación, no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Él habla eso en Juan 5:14, creo. Dice, el que cree en Él, dice, el que cree en Él no verá muerte. Que guarda sus palabras no verá muerte. Entonces tú tienes que morir y morir en Cristo Jesús. Al pecado y a la ley, no intentes volver a la ley, no intentes, no aceptes esa mentalidad de que ya que estás en Cristo, ahora hay que guardar la ley. No te puedes perfeccionar en la ley. Si empezaste en gracia, si ya estás en gracia, si Dios te aceptó por gracia, no vuelvas ahora que estás en gracia a la ley. Continúa en gracia, continúa en el amor de Dios, conoce más del amor de Dios, desarróllate en el amor de Dios, para que todo lo malo sea enderezado, para que para que la maldición se convierta en bendición. No, si estás en esa lucha, en ese proceso de pasar de una condenación de pecado ahora a la no condenación de pecado, a una libertad en Cristo Jesús, continúa, pero no te detengas en la ley, no aceptes una mezcla, no aceptes estar bajo la ley. Si estás en la gracia, continúa en la gracia. No te perfecciones en la ley. No hagas como los Gálatas. Continúa en la ley. Sigue escuchando y habla, proclama, confiesa, di lo mismo, de que Cristo es Dios, que Cristo es Jehová, y confiesa y da gracias. Da gracias. Lo que no entiendas, da gracias a Dios. Confiesa victoria.
confiesa. Es interesante que la palabra confesar viene en el hebreo, significa yada, yada. Y es diferente, confesar es diferente a proclamar. Proclamar es como predicar, pero confesar es diferente. Es dar gracias, eso es lo que es yada, dar gracias y alabar, bendecir. Entonces, tira la ley, aléjate de la ley y confiesa y da gracias. Da gracias a Jesús por su cuerpo, por su sangre, y mantente este nuevo pacto, y el espíritu de vida que resucitó a Cristo de la muerte te dará vida a tu cuerpo, cambiará tu vida, transformará tu vida, te llenará de paz, te llenará de amor, te dará la victoria. Esa es la victoria en Cristo Jesús. Ya no estás bajo la carne, ahora estás bajo el Espíritu. Ahora vive por el Espíritu y disfruta de la bendición de Dios. Jesús cumplió la ley, no se dejó de cumplir. Jesús la cumplió por ti y por mí. Y Él dio su cuerpo en intercambio, como un sacrificio. Terminó con la ley, la cumplió, la hizo a un lado. Ahora estamos en un pacto vivo, un pacto de misericordia, de amor, del amor de Dios. Ahora no es la ley de Dios que nos gobierna, ahora es el amor de Dios. Y no es por nuestra justicia, sino es por su gracia, que Él nos bendice, que Él nos ayuda, que Él nos guía y nos da todos los días de su amor, de su paz, de su gozo. Así que ese es el mensaje de ahora. Que Dios te bendiga. Si estás en Facebook, hazle like a este video, compártelo. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle like a los videos, compártelos. Gracias por escuchar. Dios te bendiga, te veo mañana.